Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Otra vez nos encontramos aquí en Historias Argentinas y hoy vamos a tocar un tema sin duda dramático, que es el de los golpes cívico-militares que ha sufrido nuestra patria. Tengan en cuenta que los golpes siempre son cívico-militares. Normalmente los autores intelectuales han sido civiles y los ejecutores han sido los militares. La secuencia de los golpes que han sucedido en nuestro país son regidos por aquello que ya en otros programas hemos definido, que es la columna vertebral de nuestra historia, que es el conflicto entre los intereses populares y los intereses oligárquicos ligados a intereses extranjeros, ¿no es cierto?, sea de imperios nacionales o sea de imperios financieros, comerciales. Esos son los que han, por ejemplo, terminado con gobiernos democráticos o semidemocráticos. ¿Qué es un gobierno semidemocrático? Gobiernos semidemocráticos fueron los de Frondizi y de Ilia, sin duda personalidades profundamente democráticas, pero que gobernaron con la proscripción del peronismo, o sea que eran democracias impuras, sin embargo lo suficientemente puras como para haber sido derrocados. Durante las décadas de 1930 y 1940, Europa experimentó una conmoción profunda. Italia y Alemania, perdedores de la Primera Guerra Mundial y sometidos a las humillantes condiciones del Tratado de Versalles de 1918, vieron surgir el fascismo de la mano de Benito Mussolini y el nazismo encabezado por Adolf Hitler, dispuestos a reconstruir el orgullo perdido. Entre 1939 y 1945, la guerra volvió a sacudir a Europa. A su término, el mundo quedó dividido en dos bloques, dando inicio a la Guerra Fría que se mantuvo hasta 1989, cuando comenzó el proceso de desintegración de la Unión Soviética. En 1956, Fidel Castro encabezó en Cuba la guerrilla revolucionaria que el 1 de enero de 1959 desalojó del poder a la dictadura de Fulgencio Batista. A partir de esta experiencia, se sucedieron en América Latina intentos revolucionarios de izquierda en los campos de Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, y acciones de guerrilla urbana en Uruguay, Brasil y Argentina. Como lo acaba de señalar el escueto informe internacional, fueron esos años de un gran alboroto de ismos. Nazismo, fascismo, nacionalismo, comunismo, anarquismo, etc., que provocaron una verdadera reubicación de los elementos, de los símbolos del orden mundial que influyó profundamente en nuestro país. Y ahora vamos a ir justamente al primer informe sobre lo nuestro. El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu desalojó del poder a Hipólito Yrigoyen, luego de una campaña para convencer a la población de su supuesta ineficiencia y corrupción. Durante su primera presidencia, Yrigoyen dio su apoyo a movimientos populares y estudiantiles, pero también recurrió al ejército para reprimir en Buenos Aires la protesta obrera de la Semana Trágica y enfrentó a los trabajadores rurales de la Patagonia. Pese a la cerrada oposición de quienes dominaban el Senado y diputados, Yrigoyen logró imponer algunas leyes que mejoraron la vida de los obreros y los hijos de los inmigrantes accedieron sin discriminación a la educación y a los cargos públicos. En su segunda presidencia, Yrigoyen debió enfrentar las consecuencias de la crisis económica mundial. Los principales diarios carcomieron su base partidaria, acusándolo de dictador
y de senil. A la oposición de la sociedad rural y la Unión Industrial Argentina se sumaron también revueltas estudiantiles y numerosas huelgas de los trabajadores. Para entender el golpe cívico-militar del 30, es bueno atender a cuáles fueron las razones profundas, y tiene que ver con el deseo de la oligarquía que había regido nuestro país durante muchos años, sin ningún contratiempo, sin ninguna oposición, pero que había sido desalojado del mismo cuando el pueblo votó de acuerdo a la ley Sáenz Peña, y la intención de volver a las posiciones de privilegio. Alguien que se prestó a eso fue un gran escritor argentino que fue Leopoldo Lugones, quien lo anticipó cuando en 1924 participó en Perú de un homenaje a la batalla de Ayacucho. Y allí expresó en su discurso: el ejército le ha dado a la Argentina lo único de lo que puede enorgullecerse: la independencia. La patria había sido creada, según Lugones, por el ejército, y al desvincularse de su creador, es decir, al separarse, digamos, de justamente la patria, según Lugones, del ejército, sobrevinieron textual el desorden y la frustración de la demagogia y el materialismo. Por lo tanto, esa última aristocracia que es el ejército, que es vida superior, que es belleza, esperanza y fuerza, según Lugones tenía el deber de salvar otra vez a la patria, como lo hizo cuando la independencia. Y luego una frase que se hizo tristemente famosa: ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Es decir, una convocatoria a la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Qué expresaba Lugones? Como lo he dicho, expresaba la irritación de la oligarquía argentina porteña, sobre todo por haber perdido el poder. Debido, entre otras razones, porque Sarmiento, Mitre, Roca, Pellegrini, que habían sido los dueños de la política, habían muerto sin dejar descendencia, y la vía electoral no les había sido de ninguna manera auspicioso. Lugones continuó en su lealtad con este proyecto autoritario, y cuando estalló el golpe en 1930, él fue el que escribió la proclama revolucionaria. Claro que pronto se desilusionaría y entonces llegaría su suicidio. Curiosamente, deja inconclusa una biografía sobre Roca y lo interrumpe en medio de una palabra. El 18 de febrero de 1938, en un recreo del Delta, escribe: no hay sino lodo, lodo y más lodo. Fíjese qué frase. Y se toma el cianuro. Antes le había dicho al padre Furlong: es terrible caer en la evidencia de haber trabajado en vano, desligado de los intereses trascendentales y de haber conspirado contra la verdad. Vamos al corte.